Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Los hombres de negro son humanos o humanoides, que supuestamente aparecen en cualquier lugar donde se produzcan avistamientos importantes de ovnis, u otros fenómenos extraños. Se les conoce por amenazar a personas que han afirmado haber visto ovnis y seres extraterrestres, para que no pregunten sobre lo que han presenciado. Llevan lentes de sol, trajes negros, y suelen tener una aceitunada piel. Siempre conducen coches negros de lujo de época en perfecto estado, o vuelan en helicópteros negros. Algunos dicen que son agentes del gobierno, otros afirman que son agentes alienígenas. La primera aparición de los hombres de negro de la que se tiene noticia, fue atribuida a Albert Cavender, quien era editor de una revista sobre platillos voladores llamada Space Review. En el número de octubre de 1953, publicó un anuncio en el que afirmaba que había encontrado información que resolvería el misterio de los platillos voladores, pero que no podía publicarla porque se le había ordenado que no lo hiciera. Terminaba el anuncio advirtiendo a otros que seguían el fenómeno de los platillos voladores, que fueran muy cautelosos. Después de ese anuncio, su revista dejó de publicarse. Más tarde, en una entrevista, Bender declaró que 3 hombres vestidos con trajes oscuros, le habían ordenado que dejara de publicar material sobre platillos voladores, y que él había cumplido la orden, porque les tenía un miedo de muerte. Más tarde, publicó un libro titulado Flying Saucers and the Trimen, los platillos voladores y los 3 hombres. En el libro, Mystery of the Men in Black, The UFO Silencers, El misterio de los hombres de negro, los silenciadores de ovnis, Timothy Beckley, autor del libro ya mencionado, ha intentado ofrecer una visión general de encuentros importantes y representativos de los hombres de negro. Según Beckley, los hombres de negro han estado con nosotros durante muchos cientos de años, especulando que personajes tan diversos de la historia de la brujería y el folclore, como los hombres negros isabelinos, el hombre negro nativo americano, y los informes de finales del siglo XIX sobre vendedores ambulantes malévolos, podrían haber sido manifestaciones de lo que ahora conocemos como hombres de negro. Un curioso incidente en la historia de los hombres de negro, es el extraño caso del Sr. O. H. Krill. Los escritos del Sr. Krill se hicieron públicos por primera vez a finales de la década de 1980, cuando un archivo de texto llamado The Krill Papers, los papeles de Krill, fue publicado en la página para NetBBS. El archivo contaba la historia de gobiernos en la sombra en cooperación con alienígenas grises, bases secretas subterráneas, intercambios de órganos humanos por tecnologías alienígenas, y ese tipo de cosas. El archivo de los papeles de Krill ofrecía la siguiente información sobre los hombres de negro. En general, la investigación ovni se ha convertido en un circo hoy en día, y el espectáculo más intrigante y controvertido es la cuestión de los silenciadores, o los misteriosos hombres de negro. Hay un fuerte atractivo subliminal en estos relatos de visitas de misteriosas figuras vestidas de oscuro, de las cuales yo mismo he sido visitado, al igual que otras personas que he conocido, que intentan silenciar a los testigos de ovnis. Una situación típica sería que un testigo tuviera un avistamiento ovni, o una experiencia relacionada con un ovni, y poco después recibe la visita de uno o varios hombres de aspecto extraño, que le relatan los detalles más minuciosos de su experiencia, a pesar de que todavía no se lo ha contado a nadie, por miedo al ridículo, u otras razones. Por lo normal, estos hombres le advierten de que no difunda su experiencia, y a veces incluso personalmente le amenazan, a veces de forma indirecta, o a veces directamente. Las pruebas, si las hay, son confiscadas de un modo u otro. A veces, la visita se produce por algún motivo totalmente insignificante, y el tema de los ovnis apenas se menciona, si es que se menciona. Pero, de nuevo, todos los hombres parecen ser iguales. En realidad, parece que nos encontramos muy cerca de seres que, obviamente, deben estar directamente relacionados de algún modo con los propios objetos, o con la fuente que hay detrás de ellos, y que, sin embargo, parecen funcionar discretamente en el marco de nuestra propia existencia cotidiana. La concepción clásica de un hombre de negro es la de un hombre de edad indefinida, estatura media, y vestido completamente de negro.
Siempre lleva un sombrero negro, y a menudo un saco negro de cuello alto. Presentan un aspecto a menudo descrito como extraño, o raro. Hablan con una voz monótona y apagada, como una computadora, y son de complexión oscura, con pómulos altos, labios finos, barbilla puntiaguda y ojos ligeramente rasgados. Los propios visitantes suelen tener intenciones absurdas. Se han hecho pasar por vendedores, reparadores de teléfonos, o representantes de organizaciones oficiales o extraoficiales. Su medio de transporte suelen ser coches grandes y caros. Coches como Buicks o Lincolns, a veces Cadillacs, todos negros, por supuesto. Debo señalar en este punto, que su apariencia física también ha incluido seres que tienen la piel pálida grisácea, y que algunos de ellos han sido vistos con el pelo rubio, sin embargo, llevan la ropa y conducen los coches descritos anteriormente. Sus coches circulan a menudo con los faros apagados, pero fantasmagóricos resplandores morados o verdosos iluminan el interior. Se han visto insignias inusuales estampadas en las puertas, y las matrículas son siempre inidentificables, o imposibles de rastrear. El tejido de sus ropas se ha descrito como extrañamente brillante, o fino, pero no sedoso, casi como si estuvieran cortadas con un nuevo tipo de tela. Su comportamiento, a menudo mecánico, ha hecho que algunos los describan como robots o androides. Muchas descripciones de algunas de estas personas son bastante extrañas. La familia de un hombre de negocios de Wildwood, Nueva Jersey, recibió la visita de un hombre inusualmente grande, cuyas perneras de los pantalones se levantaban cuando se sentaba, dejando ver un cable verde injertado en su piel, y que le subía por la pierna. Hay otros casos de hombres de negro, que aparecen al otro lado de un campo húmedo y embarrado después de una fuerte lluvia, pero sin tener nada de barro en sus zapatos relucientes y con un frío intenso, de la nada, llevando solo un abrigo fino. Sus zapatos y carteras parecen nuevos, y apenas rotos. John Lear fue quien puso fin a la carrera del Sr. Krill, cuando hizo una aparición televisiva con el escritor William Cooper. John Lear era hijo del famoso ingeniero de aviación heredero de la empresa Learjet. Afirmaba que sus conexiones comerciales con el ejército le habían dado acceso a documentos secretos de las fuerzas aéreas relacionados con los ovnis. Había publicado en la página Paranet sus propios archivos de ovnis, que también estaban llenos de conspiraciones secretas del gobierno extraterrestre. Cooper afirmaba ser un oficial de inteligencia naval de alto rango, aunque los registros muestran que nunca fue más que un técnico audiovisual, para un equipo de información de la Flota del Pacífico. John Lear oyó a William Cooper utilizar el nombre del Sr. Krill, así que John Lear aprovechó el programa para anunciar que él había fabricado el archivo, Los papeles del Sr. Krill, como una broma junto con John Grace, jefe de la Organización de Investigación Aérea de Nevada. William Cooper llegó a afirmar que él había visto por primera vez los papeles de Krill a principios de los años 70, mientras trabajaba para la Oficina de Inteligencia Naval. John Lear se llevó inmediatamente a William Cooper aparte, y le dijo en voz baja: «Will, el Sr. Krill es una broma». John Lear dijo que él y John Grace habían utilizado el nombre Krill, del especial de Bob Meneyer, enfocado en los ovnis. Ellos habían publicado el archivo en la página Paranet como una broma. William Cooper respondió que John Lear estaba equivocado. Dijo que Lear era un mentiroso, y siguió diciéndolo hasta el día de su muerte. Cooper era conocido por acusar a todos los que no estaban de acuerdo con él, de ser agentes al servicio de la conspiración. Nota: el 5 de noviembre de 2001, un agente de la ley disparó mortalmente a Cooper en su casa de Iger, Arizona, tras enfrentarse a unos agentes que intentaban detenerle, y disparar a uno de ellos en la cabeza. Según las autoridades, Cooper, que portaba un revólver, huyó cuando los agentes del condado de Apache lo identificaron, e intentaron detenerlo por los cargos de agresión con arma de fuego, y por poner en peligro la vida de otras personas, derivados de anteriores disputas con residentes locales. Las autoridades federales informaron de que Cooper pasó años tratando de evitar su captura por una orden de detención de 1998, por evasión de impuestos, y según un portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Cooper juró que nunca lo atraparían vivo. John Lear y John Grace no se inventaron los papeles de Krill de la nada, sino que en realidad se trataba de una sátira de las historias de ovnis más extremas y extrañas, que circulaban en los círculos de entusiastas de los ovnis.
Si las descripciones de los hombres de negro no proceden directamente de historias reales de supuestos testigos, al menos se parecen a algunos de los relatos más extraños. Y mucha gente creyó en los papeles de Krill durante mucho tiempo. Todavía se pueden encontrar copias de los archivos en Internet. Estos archivos han influido en la percepción pública de la leyenda de los hombres de negro, y casi con toda seguridad han afectado a la cultura popular. El libro de Jonah Hill de 1975, titulado The Mothman Prophecies, Las profecías del hombre polilla, es un gran libro independientemente de tus creencias. Gran parte de él se centra en los hombres de negro. Según este libro, los hombres de negro definitivamente no son simplemente agentes del gobierno. El libro contiene extractos del encuentro de la familia Christiansen con uno de los famosos hombres de negro. Ellos acababan de mudarse a una nueva casa, y todavía no habían sido publicados en la guía telefónica. Pero un día, un visitante llamó a la puerta, y preguntó por Edward Christiansen. El visitante era enorme, de al menos 2 metros de altura, y muy ancho de hombros. Dijo que era de la oficina de herederos desaparecidos. Nota: el encuentro con los Christiansen en 1967, se debió a que la familia Christiansen de Nueva Jersey, Estados Unidos, tuvo un encuentro desconcertante con un ovni flotante. Poco después recibieron la visita de un extraño hombre vestido de negro, que llevaba una insignia grabada con un logotipo inusual. Al entrar, el hombre interrogó a la familia durante casi 1 hora. La familia lo describió como un hombre muy alto, con un abrigo largo negro, y un gorro de piel de estilo ruso con visera oscura. Lo más aterrador de todo eran sus ominosos ojos saltones, y su voz metálica, parecida a la de una computadora. La familia también observó lo que parecían ser cables que recorrían el interior de la pierna del hombre. Unos cables que parecían penetrar en la piel, y que estaban sujetos por un gran punto redondo. Cuando el hombre extraño salió de la casa, caminó hasta el borde de la acera, donde fue recogido por un Cadillac negro con los faros oscurecidos, y los cristales polarizados. Este hombre tenía una cabeza inusual, grande y redonda, mientras que su cara parecía angulosa y puntiaguda. Sus ojos eran grandes, protuberantes, como ojos tiroideos, y estaban muy separados. Un ojo parecía estar moldeado, como un ojo de cristal, y no se movía al unísono con su otro ojo. Cuando se sentó, pudieron ver un largo y grueso cable verde sujeto a la parte interior de su pierna. Salía de los calcetines, y desaparecía bajo los pantalones. En un momento dado parecía estar hundido en la pierna, y estaba cubierto por una gran mancha marrón. Los Christiansen dijeron que su visitante tenía una palidez inusual. Supusieron que estaba enfermo. Su voz también era extraña, con un tono agudo y metálico. Hablaba con palabras y frases entrecortadas, como si fuera una computadora. Connie Christiansen dijo que sonaba como si recitara todo de memoria. También está el caso de Robert Richardson, de Toledo, Ohio, que en julio de 1967 informó a la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, de que había chocado con un ovni mientras conducía de noche. Al tomar una curva, se encontró con un extraño objeto que bloqueaba la carretera. No pudo frenar a tiempo y chocó contra él, aunque no con mucha fuerza. Inmediatamente después del impacto, el ovni desapareció. La policía que acompañó a Richardson al lugar de los hechos, solo pudo encontrar sus propias marcas de derrape como prueba, pero en una visita posterior, el propio Richardson encontró un pequeño trozo de metal que podría proceder del ovni. 3 días después, a las 11 de la noche, 2 hombres de unos 20 años se presentaron en la casa de Richardson, y le interrogaron durante unos 10 minutos. No se identificaron, y Richardson, para su propia sorpresa posterior, no preguntó quiénes eran. No se mostraron hostiles, no hicieron advertencias, y se limitaron a hacer preguntas. Observó que se marcharon en un Cadillac negro de 1953. Cuando se comprobó la matrícula del Cadillac, se descubrió que aún no había sido expedida. Una semana más tarde, Richardson recibió una segunda visita, de 2 hombres diferentes, que llegaron en un Dodge de modelo actual. Vestían trajes negros e iban de oscuro. Aunque uno hablaba perfectamente inglés, el segundo tenía acento, y Richardson sintió que había algo vagamente extranjero en ellos. Al principio parecían intentar convencerle de que no había golpeado nada, pero luego le pidieron el trozo de metal. Cuando les dijo que había ido a analizarlo, le amenazaron diciéndole lo siguiente:
Si quiere que su mujer siga siendo tan guapa como es, será mejor que recupere el metal. La existencia del metal solo era conocida por Richardson y su esposa, y por 2 altos cargos de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos. Al parecer, la única forma de que los desconocidos podrían haberse enterado de su existencia, era escuchando sus conversaciones mediante su teléfono, o el de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos. No existía una conexión clara entre los 2 pares de visitantes, pero lo que ambos tenían en común, era el acceso a una información que no estaba disponible libre y públicamente. También, existe un caso en el que un hombre supuestamente disparó a un humanoide. Una noche lluviosa de noviembre de 1961, Paul Miller, y 3 compañeros, regresaban a su casa en Minot, Dakota del Norte, tras una excursión de caza, cuando de repente, lo que solo pudieron describir como un granero luminoso, aterrizó en un campo cercano. Al principio pensaron que se trataba de un avión estrellándose, pero tuvieron que reconsiderar su opinión, cuando el avión desapareció abruptamente. Mientras los cazadores compañeros se alejaban, el objeto reapareció, y 2 humanoides salieron de él. Miller se asustó, y disparó a una de las criaturas, hiriéndola al parecer. Los otros cazadores huyeron inmediatamente. De regreso a Minot, todos experimentaron un desmayo, y se perdieron por 3 horas. Aterrorizados, decidieron no informar a nadie del incidente. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Miller se presentó a trabajar, en una oficina de las Fuerzas Aéreas, llegaron 3 hombres de negro. Dijeron que eran funcionarios del gobierno, pero no mostraron credenciales, y comentaron desagradablemente que esperaban que Miller estuviera diciendo la verdad sobre el ovni. ¿Cómo mierda lo sabían? Tenemos un informe, dijeron los hombres vagamente. Parecían saberlo todo sobre mí. Dónde trabajaba, mi nombre, todo lo demás, dijo Miller. También le hicieron preguntas sobre sus experiencias, como si ya conocieran las respuestas. Miller no se atrevió a contar su historia durante varios años. En septiembre de 1976, el Dr. Herbert Hopkins, médico e hipnotizador de 58 años, actuaba como consultor en un supuesto caso de teletransportación ovni en Maine, Estados Unidos. Una noche, cuando su mujer y sus hijos habían salido dejándole solo, sonó el teléfono, y un hombre que se identificó como vicepresidente de la Organización de Investigación OVNI de Nueva Jersey, le preguntó si podía visitar al Dr. Hopkins esa noche para discutir ciertos detalles del caso. El Dr. Hopkins accedió. En aquel momento, le pareció lo más natural. Fue a la puerta trasera a encender la luz, para que su visitante pudiera encontrar el camino desde el aparcamiento, pero mientras estaba allí, se dio cuenta de que el hombre ya estaba subiendo los escalones del porche. No vi ningún coche, y aunque lo tuviera, no era posible que hubiera llegado a mi casa tan rápido desde ningún teléfono público, comentó Hopkins más tarde, con un asombro tardío. En aquel momento, el Dr. Hopkins no sintió especial sorpresa al recibir a su visitante. El hombre iba vestido con un traje negro, con sombrero, corbata, zapatos negros, y camisa blanca. En ese momento pensé, parece un funerario, comentó Hopkins más tarde. Sus ropas estaban inmaculadas. El traje sin arrugas, y los pantalones muy planchados. Cuando se quitó el sombrero, se reveló completamente lampiño, no solo calvo, sino sin cejas, ni pestañas. Tenía la piel blanca como la muerte, y los labios de un rojo intenso. En el transcurso de la conversación, se rozó los labios con los guantes de gamuza gris, y el médico se asombró al ver que tenía los labios manchados, y que los guantes estaban manchados de pintalabios. Sin embargo, fue después cuando el Dr. Hopkins reflexionó sobre lo extraño del aspecto y el comportamiento de su visitante. Especialmente extraño fue el hecho de que su visitante afirmara que su anfitrión tenía 2 monedas en el bolsillo, y efectivamente, así era. Entonces le pidió al doctor que se pusiera una de las monedas en la mano, y que observara la moneda, no a sí mismo. Mientras Hopkins observaba, la moneda pareció desenfocarse, y luego desapareció gradualmente. Ni usted ni nadie en este plano volverá a ver esa moneda, le dijo el visitante. Después de hablar un rato más sobre temas generales relacionados con los ovnis, el Dr. Hopkins notó de repente que el discurso del visitante se ralentizaba. El hombre se levantó inestablemente, y dijo muy despacio lo siguiente. Me estoy quedando sin energía, tengo que irme, adiós.
Caminó vacilante hacia la puerta, y bajó los escalones exteriores inseguro, de uno en uno. El Dr. Hopkins vio una luz brillante en el camino de entrada a su garaje, de color blanco a su lado, y claramente más brillante que la luz normal de un coche. Sin embargo, en aquel momento supuso que se trataba del coche del desconocido, aunque ni lo vio, ni lo escuchó. Más tarde, cuando la familia del Dr. Hopkins regresó, examinaron el camino de entrada a su garaje, y encontraron marcas que no podían haber sido hechas por un coche, porque estaban en el centro de la entrada, donde no podían haber estado las ruedas. Pero al día siguiente, a pesar de que la entrada no se había utilizado entre tanto, las marcas habían desaparecido. El Dr. Hopkins quedó muy impresionado por la visita, sobre todo cuando reflexionó sobre el carácter extraordinario de la conducta del extraño. Como era de esperar, estaba tan asustado que cumplió de buen grado las instrucciones de su visitante, que consistían en borrar las cintas de las sesiones hipnóticas que estaba llevando a cabo en relación con su caso actual, y no tener nada más que ver con la investigación. Posteriormente, siguieron produciéndose incidentes curiosos tanto en la casa del Dr. Hopkins, como en la de su hijo mayor. Hopkins supuso que había alguna relación con la extraordinaria visita, pero nunca volvió a saber nada de su visitante. En cuanto a la Organización de Investigación OVNI de Nueva Jersey, se descubrió que no existía tal institución. El 24 de septiembre de 1976, solo unos días después de la aterradora visita de un hombre de negro al Dr. Herbert Hopkins, su nuera Maureen recibió una llamada telefónica de un hombre que decía conocer a su marido John, y el hombre le preguntó a Maureen que si él y un acompañante podían ir a visitarlos. John se encontró con el hombre en un restaurante de comida rápida, y lo llevó a casa con su acompañante, quien era una mujer. Ambos parecían tener unos 30 años, y vestían ropa muy anticuada. La mujer tenía un extraño aspecto particularmente. Cuando se ponía de pie, parecía que algo iba mal en la forma en que sus piernas se unían a sus caderas. Ambos caminaban con pasos muy cortos e inclinados hacia adelante, como si temieran caerse. Se sentaron incómodamente juntos en un sofá, mientras el hombre les hacía una serie de detalladas preguntas personales. Él les preguntaba que si John y Maureen veían mucho la televisión, qué libros leían, y de qué hablaban normalmente. Mientras tanto, el hombre extraño manoseaba y acariciaba a su compañera, preguntando a John si le parecía bien, y si lo hacía correctamente. John salió un momento de la habitación, y el hombre intentó convencer a Maureen para que se sentara a su lado. También le preguntó cómo estaba hecha, y si tenía alguna fotografía desnuda. Poco después, la mujer que acompañaba al hombre se levantó, y anunció que quería marcharse. El hombre también se levantó, pero no hizo ningún ademán de irse. Estaba entre la mujer y la puerta, y parecía que la única forma en que ella podía salir por la puerta, era caminando en línea recta, directamente a través de él, y no rodeándolo. Finalmente, la mujer se volteó hacia John, y le pidió que por favor lo moviera, porque ella sola no podía moverlo. Entonces, de repente, el hombre se marchó, seguido de la mujer, ambos caminando en línea recta. Ni siquiera se despidieron. Me interesa saber de encuentros con hombres de negro. Si tienen alguno, por favor compártanlo. Yo vi uno después de una experiencia cercana a la muerte. Un grupo de camionetas Raider blancas aparecieron de repente frente a mi edificio. En ese momento me estaba recuperando, apenas podía quedarme de pie, y tuve que sacar a mi perro para que orinara. Fue entonces cuando me crucé con un hombre de aspecto muy militar, que llevaba un impermeable negro con capucha, diferente a todo lo que he visto llevar a nadie. Además, ni siquiera estaba lloviendo. Esto fue antes de que sospechara nada, o me fijara en las camionetas. Hicimos contacto visual, yo esperaba un intercambio amistoso como lo hago normalmente con mis vecinos, pero el hombre se paralizó, como si acabara de presenciar un fantasma. Creo que no debíamos vernos. No parecía un ladrón ni nada por el estilo, pero no caminaba por una zona en la que se encontraría un desconocido. Ese impermeable era muy raro, recuerdo que me quedé mirándolo porque me recordaba los diseños del Kevlar. Esto ocurrió en Brasil, alrededor de la década de 1990, en el estado de Espíritu Santo. Un hombre que trabajaba vendiendo bebidas y cosas en su puesto de venta en la playa, vio unas extrañas luces en el cielo. Supuestamente, se trataban de ovnis.
24 horas después, 2 hombres de negro se acercaron a su puesto, y le preguntaron por las extrañas luces. El hombre se confundió bastante, ya que pensó que eran algún tipo de policía especial o secreta. Los hombres de negro comenzaron a perseguirlo por un tiempo. Así que el hombre tuvo que mudarse a Río de Janeiro. Pero un día, los hombres lo encontraron, y lo volvieron a perseguir. El hombre perdió la cabeza, y fue a la policía para denunciar a los hombres, pero no pudieron hacer nada por falta de pruebas. Después de un tiempo, el hombre se mudó ahora a Sao Paulo. Una noche volviendo del trabajo, el hombre fue perseguido por un coche con 3 hombres de negro dentro. Él reconoció a 2 de ellos, pues eran los mismos de las anteriores veces. Entonces, el coche se detuvo delante de él. Él no sabía por qué lo hicieron, pero lo metieron al coche. Al meterlo, le cubrieron completamente la cara. Estuvo así durante unos 40 minutos, mientras ellos conducían. Lo llevaron fuera de la ciudad, donde estaban los bosques, y toda esa mierda. Al llegar al lugar, lo sacaron del coche, le descubrieron la cara, y supuestamente, observó lo que se trataba de una nave escondida entre los árboles. Los hombres lo llevaron adentro de esta. Dentro de la nave, amarraron al hombre en una silla con correas y una barra de metal, la cual le sujetaba la cabeza por la frente. De repente, uno de estos hombres de negro, empezó a arrancarse la piel de su cara. Al terminar, el hombre se dio cuenta que debajo de toda esa máscara de piel, había un reptil humanoide. Después, estos hombres le mostraron una habitación llena de humanos muertos, colgados por los pies y clavados en ganchos, como si se tratase de ganado descuartizado. El hombre estaba completamente aterrorizado. Lo siguiente que él recordaba, era estar caminando cerca de su casa. Al llegar a ella, se puso a llorar y temblar. El hombre estaba muy histérico. Él le contó todo a su compañero de cuarto. Su compañero decidió llamar a la policía, y a un experto en el fenómeno ovni. Pocos días después, el hombre desapareció. Hasta la fecha, aún no hay rastro de su paradero. Soy brasileño, y mi padre llegó a conocer al hombre que vivía en Espírito Santo, cuando trabajaba en la tiendita de la playa. Mucha gente decía que el hombre estaba loco de remate, pero mi padre me dijo una vez, que un hombre tan educado como él, no podría haber tenido tanta imaginación, y hablar con tantos detalles. Un amigo fue abducido mientras dormía, y vio a unos hombres extraños dentro de una nave. Se despertó pensando que había sido solo un sueño, hasta que de camino al colegio, se dio cuenta de que los mismos hombres extraños le miraban desde el interior de un coche. Qué extraño debió de haber sido eso. Sí, obviamente se cagó en los pantalones en el momento, y no pudo dormir durante un mes. Lo que es interesante de todo esto, es que él no sabía nada acerca de los hombres de negro, salvo por las películas de Will Smith, y sin embargo, los describió con exactitud. ¿Qué describió exactamente? ¿Los describió hasta la boca y la piel pálida, o se limitó a decir que solo eran tipos con abrigos y sombreros negros? Dijo que ambos hombres eran de un color muy pálido, de aspecto muy extraño, y que los hombres tenían ese efecto del valle inquietante en sus caras. Oh, y sí, también traían su típico traje negro. Tengo mi propia experiencia, pero no sé si se trataba de los hombres de negro, o del hombre con sombrero. Una noche, me encontraba tumbado en mi cama. Estaba casi dormido, hasta que de repente, sentí una sensación extraña. Así que miré a través de la habitación, hacia mi ventana. Me di cuenta que había alguien observándome desde ella. Al principio, pensé que solo se trataba de mi compañero del colegio. Esta parte es importante, porque tal y como lo recuerdo ahora, miré a la ventana, y vi una figura negra con un sombrero de ala ancha que me miraba. No podía verle los ojos, pero sabía que me estaba mirando. Me acerqué a la ventana, y la abrí para dejar entrar al que pensé que era mi amigo. No sé por qué mierda creí, que mi amigo estaría en mi ventana, y quería entrar así en mi casa. Esa cosa me tenía completamente desarmado, carajo. Después de quitarle el seguro a la ventana, pero antes de abrirla, volví a mirar a la figura, y me di cuenta de que algo andaba mal. Finalmente, me di cuenta que ese no era mi amigo. Intenté darme la vuelta y correr hacia la puerta, pero al moverme, corría con lentitud, como si intentara atravesar por aguas profundas. Cuando llegué a la puerta, algo me agarró por los pies, y empezó a tirar de mí hacia la ventana. Traté de gritar llamando a mi padre, pero lo único que salió de mí, fue un grito ahogado, como si no tuviera aire en los pulmones. Me agarré al marco de la puerta, que estaba abierta en ese momento, y aguanté lo mejor que pude. Intenté gritar una y otra vez, pero el sonido no salía de mi cuerpo.
perdí el agarre, y finalmente, esa cosa me arrastró hacia la ventana. Hasta que entonces, me desperté en mi cama, como si nada hubiera pasado. Hasta la fecha, no sé qué pensar de esa experiencia. Lo consideré un sueño durante más de un año, aunque siempre me sentí un poco jodido por ello. Hace un par de años estaba navegando por YouTube, viendo cosas espeluznantes con mis amigos, y vi una imagen en una miniatura en la que aparecía el mismo hijo de puta que vi aquella noche. Algunas personas le llamaban el hombre del sombrero. Se veía igual, pero todas sus historias no se parecían en nada a la mía. En las suyas, esta cosa siempre estaba vigilándolos tranquilamente, o tratando de intimidarlos. Yo no tuve esa sensación con lo que vi. Estaba aterrorizado, claro, pero era amistoso. Ahora, la razón por la que pienso que era amistoso, es porque tenía, duodenitis en aquel momento, pero después de esa experiencia, mi enfermedad se hizo tan completamente insignificante, que simplemente supe que me habían hecho algo para ayudarme. Antes de esa experiencia, me despertaba literalmente todas las noches para vomitar. Después del encuentro, solo me daban arcadas cuando comía algo que me jodía. No sé qué pensar al respecto. Algo me pasó, físicamente, psicológicamente, o ambas cosas. Pero mi vida ha sido definitivamente mejor desde entonces. Podría haber sido el hombre del sombrero, pero la mayoría de la gente parece creer que es malévolo. Así que tal vez podría haber sido un hombre de negro que me transportó a otro lugar, y me ayudó a salir de mi miseria. Maldita sea, nunca lo sabré. Tengo una historia que puede o no estar relacionada con los hombres de negro, pero seguro que es interesante. Ser yo. Tenía 24 años. Estaba recién salido del ejército, y vivía en el norte de Las Vegas, alrededor del 2010. Una noche, vi algunas luces de aspecto extraño en el cielo del desierto. El amigo que iba conmigo en ese instante, no creía en alienígenas, pero esta vez, ahora estaba de acuerdo conmigo, en que acabábamos de ver un ovni. Cuando volví a casa, escribí un ensayo sobre ello en mi computadora. Pasaban los días, y le iba añadiendo más detalles y retoques. Hasta que lo terminé, y lo subí a una página de avistamientos de ovnis, la cual parecía tener muchas visitas y respuestas. Una hora más tarde, un usuario respondió a mi publicación. Este último desacreditó mi historia de inmediato, diciendo que lo que vi junto con mi amigo, solo se trataban de bengalas de los militares. Me pareció una respuesta extraña, porque no se desacreditaba a nadie en esa página, normalmente solo se hacían preguntas. Al día siguiente, fui a trabajar en mi turno de madrugada, de 12 a 8 de la mañana. Cuando volví a mi casa, me di cuenta que habían abierto la puerta de una patada. Cuando entré, no parecía faltar nada. Mi televisión Samsung de 60 pulgadas aún estaba allí, junto con mi Xbox nueva en su caja, al lado del escritorio de mi computadora. De hecho, me di cuenta que eso era lo único que faltaba, mi computadora. ¿Acaso realmente grabé a un verdadero ovni? ¿Quién entró a mi casa y se llevó mi computadora nada más? ¿Cómo mierda se enteraron de mi horario de trabajo nocturno? Este video que subí por aquí no es mío, pero es lo más cercano que he visto similar a lo que estaba en el cielo esa noche.